¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano cuando se aleja de Dios? Hay historias en la Biblia que nos llenan de esperanza, que nos muestran milagros, amor y redención. Pero hay otras que nos confrontan con una realidad oscura, con lo que sucede cuando las personas deciden vivir sin Dios en sus corazones. Son pasajes que muchos prefieren evitar, historias que no se predican en los púlpitos, que incomodan, que parecen tan terribles que cuesta creer que estén en la Biblia. Pero ahí están, y no están por casualidad. Hoy te contaré una de esas historias, una que pocos se atreven a leer y que, sin embargo, esconde una verdad profunda sobre la condición humana y la urgente necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. La historia de Jueces 19 no es un relato común. No es una historia que deja el alma en paz, sino una que sacude, que perturba, que nos obliga a reflexionar. Es el retrato de un pueblo que había olvidado a Dios, de hombres que habían perdido toda sensibilidad y de una sociedad que se había sumergido en la oscuridad más profunda. Lo que ocurre en esta historia no es fácil de digerir. Nos muestra la brutalidad, la corrupción moral y la violencia en su máxima expresión. Pero hay algo aún más inquietante. Lo que esta historia nos revela no es solo el pecado de un pueblo de hace miles de años, sino lo que sucede cuando una sociedad entera le da la espalda a Dios. Tal vez te preguntes, ¿por qué Dios permitió que esto quedara escrito en la Biblia? ¿Qué propósito tiene un relato tan impactante y perturbador? La respuesta a estas preguntas puede cambiar tu manera de ver la vida y tu relación con Dios. Así que quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar no solo te dejará sin palabras, sino que puede abrirte los ojos a una verdad que jamás imaginaste. Antes de continuar, quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Cómo crees que sería el mundo si Dios dejara de intervenir? ¿Te has detenido a pensar en lo que sucede cuando el ser humano se convierte en su propia autoridad moral, cuando no hay una guía divina, cuando cada uno hace lo que le parece correcto según su propia conveniencia? Esta historia es una advertencia, pero también una oportunidad para mirar hacia nuestro propio corazón. Si crees que más personas necesitan conocer esta verdad, te invito a apoyar este mensaje con un me gusta y a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Has leído antes esta historia? ¿Qué piensas de lo que ocurre cuando la humanidad se aleja de Dios? Tu participación ayuda a que la palabra de Dios llegue a más personas y juntos podamos iluminar las tinieblas con su verdad. Prepárate, porque lo que viene a continuación te impactará profundamente. La historia de Jueces 19 comienza de una manera aparentemente sencilla, pero a medida que avanza, se convierte en un relato oscuro, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la humanidad se aleja de Dios. Es un capítulo que pocos quieren leer, pero que encierra una de las lecciones más impactantes de toda la Biblia. En aquel tiempo, Israel vivía en una de sus épocas más caóticas. No había rey en la nación, y cada uno hacía lo que bien le parecía. No existía un liderazgo fuerte que guiara al pueblo en el temor de Dios, y el resultado era una sociedad en descomposición, sumida en la anarquía moral y espiritual. El pueblo de Israel, que había sido llamado a ser luz para las naciones, ahora era un reflejo de la oscuridad que había dejado entrar en sus corazones. La historia comienza con un levita, un hombre que, en teoría, debería estar dedicado al servicio de Dios. Pero en vez de ello, este levita tenía una concubina, algo que ya nos da una pista de la decadencia en la que se encontraba el pueblo de Israel. En aquel tiempo, una concubina era una esposa de menor rango, una mujer que no tenía los mismos derechos que una esposa legítima. Este levita, cuya función debía ser representar la voluntad de Dios,
ya mostraba con su estilo de vida que el pueblo se había desviado del camino del Señor. La concubina de este hombre le fue infiel y luego lo abandonó, regresando a la casa de su padre en Belén. 4 meses después, el levita decidió ir a buscarla, lo que nos muestra una relación complicada, posiblemente marcada por el abuso y la falta de amor genuino. Al llegar a la casa del padre de la mujer, éste lo recibió con hospitalidad y lo retuvo por varios días, insistiendo en que se quedara y comiera con ellos. Este detalle podría parecer irrelevante, pero nos da una pista del ambiente en el que vivían, un lugar donde la cultura y las tradiciones tenían más peso que la voluntad de Dios. Finalmente, el levita decidió partir con su concubina y su criado. El grupo emprendió el camino de regreso y al caer la noche llegaron cerca de Jebús, la futura Jerusalén. El criado sugirió que se quedaran en la ciudad, pero el levita se negó, pues en aquel tiempo Jebús era habitada por extranjeros y él prefería quedarse en una ciudad israelita. Así que continuaron su viaje hasta llegar a Gibea, una ciudad de la tribu de Benjamín. Aquí es donde la historia toma un giro sombrío. Al llegar a Gibea, nadie les ofreció alojamiento, lo cual era extraño, ya que la hospitalidad era un valor fundamental en aquella cultura. Finalmente, un anciano que trabajaba en el campo los vio y les ofreció quedarse en su casa. Pero lo que sucedió después dejó al descubierto el estado de corrupción moral en el que se encontraba el pueblo de Israel. Durante la noche, hombres perversos rodearon la casa y exigieron que el levita saliera para que pudieran abusar de él. Este espantoso acto nos recuerda la historia de Sodoma y Gomorra y nos muestra que el pecado, que una vez había sido juzgado en aquellas ciudades, ahora se encontraba dentro de Israel. El anciano, en un intento desesperado de proteger al levita, hizo algo impensable. Ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita para que los hombres hicieran con ellas lo que quisieran. ¿Cómo pudo llegar Israel a este punto? ¿Cómo era posible que un pueblo que había sido liberado por Dios, que había visto sus milagros, llegara a cometer las mismas atrocidades que las naciones paganas? Pero lo más impactante aún estaba por suceder. Para salvarse a sí mismo, el levita tomó a su concubina y la entregó a aquellos hombres. Durante toda la noche, la mujer fue abusada y torturada, hasta que en las primeras horas de la mañana logró arrastrarse de vuelta a la casa, donde cayó en la puerta y quedó tendida en el suelo. Cuando el levita salió por la mañana, encontró a la mujer allí, pero en lugar de mostrar compasión o dolor, su actitud fue fría y despiadada. Con indiferencia le dijo: «Levántate y vámonos». Pero la mujer no respondió. No sabemos si en ese momento ya estaba muerta o si simplemente no tenía fuerzas para contestar. Lo que sucedió después es uno de los actos más impactantes de toda la Biblia. El levita tomó el cuerpo de la mujer, lo llevó a su casa y lo cortó en 12 pedazos, enviando cada parte a las tribus de Israel como una señal de advertencia. El mensaje era claro: miren lo que ha sucedido en Israel. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Realmente el levita buscaba justicia o simplemente estaba buscando venganza para restaurar su propio orgullo herido? Este pasaje es difícil de asimilar. Es una historia que muestra lo peor del corazón humano, la frialdad, la violencia y la degradación total de un pueblo que había olvidado a Dios. Pero la pregunta que debemos hacernos no es solo por qué sucedió esto, sino qué significa para nosotros hoy. ¿Es posible que sin la presencia de Dios en nuestras vidas, el mundo de hoy se parezca a aquella época? La historia de Jueces 19 nos muestra que cuando el ser humano se convierte en su propia autoridad moral, cuando decide ignorar la voluntad de Dios y seguir sus propios deseos, el resultado es el caos.
Este pasaje nos recuerda que sin Dios, la humanidad está perdida. Sin su amor, sin su dirección, nos volvemos esclavos de nuestras pasiones más oscuras. Pero lo que viene a continuación es aún más impactante. ¿Cómo reaccionó Israel ante esta atrocidad? ¿Cómo terminó este conflicto? ¿Y qué enseñanza podemos extraer de todo esto para nuestra vida hoy? No te pierdas la siguiente parte de este video, porque en ella entenderemos el verdadero propósito de esta historia y descubriremos una verdad que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Antes de continuar, dime en los comentarios qué opinas hasta ahora. ¿Te imaginabas que una historia así estaba en la Biblia? ¿Qué crees que nos enseña sobre la naturaleza humana y nuestra necesidad de Dios? Tu opinión es importante y puede ayudar a más personas a reflexionar sobre esta poderosa verdad. La historia de Jueces 19 es una de las más perturbadoras de la Biblia, pero si está allí es porque Dios quiere que la entendamos. No es solo un relato de horror y violencia, es un espejo de lo que sucede cuando el ser humano se aleja completamente de Dios. Es una advertencia, un grito de alerta sobre lo que pasa cuando la moral y la justicia dejan de estar fundamentadas en la voluntad de Dios y se basan únicamente en lo que el hombre considera correcto según sus propios intereses. La frase clave que define esta época en la historia de Israel aparece varias veces en el libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Esta no es solo una descripción del contexto histórico, es una radiografía del corazón humano sin Dios. Ahora te pregunto, ¿no te parece que esto es lo que estamos viendo en el mundo actual? Vivimos en una sociedad donde muchas personas han decidido vivir sin Dios, sin reglas, sin un estándar moral absoluto. Lo que antes era considerado malo, ahora es aceptado como normal. Lo que antes era inaceptable, hoy se defiende como un derecho. La justicia humana se ha vuelto relativa, basada en lo que cada quien considera correcto para sí mismo. Pero cuando el hombre se convierte en su propia autoridad moral, el resultado es el mismo que vimos en Jueces 19. Egoísmo, crueldad, injusticia y sufrimiento. Mira a tu alrededor. El mundo de hoy está marcado por el abandono de valores, el desprecio por la vida, la falta de amor al prójimo. Nos hemos acostumbrado a ver noticias sobre violencia extrema, corrupción, traición y abuso sin siquiera sorprendernos. ¿Te has dado cuenta de cómo el corazón de la humanidad se ha enfriado? Y lo más alarmante es que muchas veces la maldad no solo viene de quienes no conocen a Dios, sino de personas que, como el levita en esta historia, deberían representar a Dios, pero han distorsionado su mensaje. Líderes religiosos que han dejado de predicar la verdad, que han cambiado la palabra de Dios por mensajes que solo buscan complacer a la gente en lugar de confrontarla con el pecado. Hombres y mujeres que en lugar de proteger a los más vulnerables, se han aprovechado de ellos. El levita de Jueces 19 tenía la responsabilidad de ser un hombre de Dios, pero en lugar de proteger a su concubina, la entregó para salvarse a sí mismo. ¿No vemos lo mismo hoy? Personas que dicen seguir a Dios, pero que, cuando llega el momento de tomar decisiones difíciles, prefieren el camino más fácil, sacrificando a otros para su propio beneficio. Pero esta historia no solo nos habla de la corrupción del mundo, sino que también nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida. Porque la realidad es que todos, en algún momento, hemos sido parte de esta decadencia. Tal vez no en un nivel tan extremo como lo que sucedió en Jueces 19, pero cada vez que ignoramos la voz de Dios, cada vez que justificamos el pecado, cada vez que dejamos que el egoísmo y la indiferencia dominen nuestras decisiones, estamos contribuyendo a un mundo sin Dios.
Es aquí donde debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué lugar tiene Dios en mi vida? ¿Estoy viviendo bajo sus principios o simplemente hago lo que me parece correcto según mis propios deseos? Porque esta historia no es solo una narración del pasado, es una advertencia sobre lo que sucede cuando Dios deja de ser el centro de una sociedad y de un corazón. Pero la buena noticia es que hay esperanza. No importa cuán lejos haya llegado el pecado, no importa cuán oscuro parezca el panorama, Dios siempre está dispuesto a restaurar, a traer luz donde hay tinieblas. Y aquí es donde tú y yo entramos en esta historia. Si estás viendo este video no es por casualidad. Dios quiere hablarte. Él quiere que entiendas que hay otro camino, que no tienes que vivir en un mundo sin esperanza, sin propósito, sin dirección. Él quiere que seas luz en medio de la oscuridad. Por eso te invito a hacer una reflexión profunda. Pregúntate, ¿estoy viviendo una vida que refleja a Dios o me he dejado llevar por la corriente de este mundo? ¿Estoy defendiendo la verdad o me he vuelto indiferente al pecado que me rodea? Dios nos llama a ser diferentes, a ser sal y luz en esta tierra. No podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos empezar por cambiar nuestro propio corazón. Porque cuando una persona decide vivir bajo los principios de Dios, su vida se convierte en un testimonio que puede impactar a muchos. Y aquí es donde entra la pregunta más importante. ¿Cómo podemos reencontrarnos con Dios en medio de un mundo que parece estar perdiendo el rumbo? En la siguiente parte, hablaremos de cómo podemos restaurar nuestra relación con Dios, cómo podemos encontrar consuelo en Él, y cómo podemos vivir de acuerdo con su voluntad, aun cuando el mundo a nuestro alrededor esté en caos. Antes de continuar, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que esta historia tiene un mensaje para nuestra generación? ¿Cómo crees que podemos evitar caer en la misma indiferencia que llevó a Israel a este punto? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque al hacerlo, no solo estarás reflexionando tú, sino que también estarás ayudando a otros a ver la verdad de Dios. No te vayas, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu vida. El relato de Jueces 19 nos muestra el caos absoluto de una sociedad sin Dios. Es un testimonio de lo que sucede cuando el hombre sigue su propio camino sin someterse a la voluntad del Creador. Pero esta historia, aunque desgarradora, no está en la Biblia solo para mostrarnos el horror del pecado. También está allí para dirigirnos hacia la única respuesta posible, el encuentro con Dios. Tal vez, al escuchar esta historia, te preguntes, ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué permitió tanta maldad? ¿Por qué no intervino para detener la injusticia? Estas son preguntas legítimas, preguntas que surgen en los momentos más oscuros de la vida, cuando parece que el mal triunfa y la justicia nunca llega. Pero aquí es donde debemos recordar algo esencial. Dios nunca se aleja del ser humano. Es el ser humano quien se aleja de Dios. En los tiempos de Jueces, el pueblo de Israel había decidido vivir sin Dios. No había un rey, no había un liderazgo espiritual, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios no los había abandonado, ellos lo habían rechazado. Y lo que vemos en este relato es el resultado de esa elección. Pero si hay algo que nos enseña la Biblia, es que Dios nunca deja de llamar a su pueblo de vuelta. Aún en medio del desastre, aun cuando la humanidad ha caído en lo más profundo del pecado, Dios sigue extendiendo su mano, esperando que alguien se vuelva a Él. Tal vez hoy te encuentres en una situación donde sientes que Dios está distante. Quizás has pasado por momentos de dolor, de injusticia, de traición, y te preguntas si Dios realmente está allí, si Él realmente se preocupa por lo que sucede en tu vida. Pero la verdad es esta: Dios está más cerca de lo que imaginas. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar. Dios no es ajeno a tu sufrimiento. Él ve cada lágrima, conoce cada herida de tu corazón, entiende cada pregunta que ha pasado por tu mente en los momentos de angustia. Y lo más increíble es que Él no solo ve tu dolor, sino que también quiere sanarlo. Pero aquí es donde surge una decisión que solo tú puedes tomar. ¿Vas a seguir caminando en la dirección del mundo, haciendo lo que bien te parece, o vas a regresar a Dios y permitirle que transforme tu vida? Israel sufrió las consecuencias de alejarse de Dios, pero no tenía que ser así. Desde el principio, Dios había prometido que si su pueblo se volvía a Él, encontraría perdón, restauración y paz. Y esa misma promesa sigue vigente hoy para todos los que decidan regresar a Dios de todo corazón. Si sientes que en algún momento has estado lejos de Dios, si te has sentido perdido en medio del caos del mundo, si has experimentado la frialdad del pecado y la indiferencia de quienes deberían haberte amado, quiero decirte que hay esperanza. Dios está llamando a tu puerta, esperando que le dejes entrar. Apocalipsis 3:20 nos da una imagen hermosa de esto cuando Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esto significa que Dios no te obligará a seguirlo. Él no te forzará a aceptar su amor, pero si hoy decides abrir tu corazón, experimentarás una paz y un propósito que nada en este mundo puede ofrecerte. Tal vez hasta ahora has vivido como el pueblo de Israel en los tiempos de jueces, tomando decisiones sin buscar la dirección de Dios, confiando en tu propia sabiduría, pero hoy Dios te está llamando a hacer algo diferente. Hoy es el día de regresar a Él. El mundo en el que vivimos no es tan diferente de lo que vimos en Jueces 19. La maldad sigue existiendo, la injusticia sigue reinando y el pecado sigue destruyendo vidas. Pero hay una diferencia. Ahora tenemos acceso directo a la gracia y al perdón de Dios a través de Jesucristo. La solución para el caos del mundo no está en nuevas filosofías, en cambios políticos o en esfuerzos humanos. La única verdadera solución es volver a Dios. Y aquí es donde entra la pregunta más importante de todas. ¿Estás dispuesto a encontrarte con Dios hoy? ¿Estás listo para dejar atrás el caos de un mundo sin dirección y empezar a caminar en su luz? Dios no espera que seas perfecto para acercarte a Él. Él solo quiere que des el primer paso, que le digas: «Señor, te necesito, no quiero seguir viviendo lejos de ti, ayúdame a caminar en tu verdad». Si en este momento sientes que Dios está hablándote a través de este mensaje, no ignores su voz. Este es el momento de volver a Él. Y quiero hacerte una invitación especial. Si sientes en tu corazón que necesitas hacer las paces con Dios, si sientes que es el momento de entregarle tu vida, escribe en los comentarios: «Señor, quiero volver a ti». No subestimes el poder de este acto. A veces, el simple hecho de escribirlo, de declararlo, es el primer paso hacia una transformación real en tu vida. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa cuán lejos sientas que estás de Dios, Él sigue llamando a tu puerta. En la última parte de este video, te diré qué puedes hacer para fortalecer tu fe y vivir cada día con la certeza de que Dios está contigo. No te vayas aún. Lo más importante está por venir. Has llegado hasta aquí porque algo en esta historia ha tocado tu corazón. Tal vez haya sido la crudeza del relato, el dolor de una sociedad perdida, o quizás la realidad de que nuestro mundo no es tan diferente de aquel Israel que había abandonado a Dios. Tal vez te has identificado con la sensación de vacío, de injusticia, de vivir en un mundo donde parece que cada quien hace lo que bien le parece, sin importar las consecuencias. Pero déjame decirte algo importante. Dios te ha traído hasta este momento por una razón. No estás viendo este video por casualidad.
No ha sido un simple accidente que llegaste hasta aquí y que escuchaste esta historia. Dios quiere hablarte, quiere recordarte que, aunque el mundo se haya alejado de Él, tú puedes tomar una decisión diferente. El libro de Jueces nos muestra lo que sucede cuando una nación entera se olvida de Dios. Nos muestra lo que ocurre cuando la gente vive según sus propios deseos, sin una guía divina. Pero la Biblia no termina en Jueces. La historia de la humanidad no termina en el caos. Dios envió a su Hijo Jesucristo para traer luz donde hay tinieblas, para restaurar lo que el pecado ha destruido y para darnos una nueva oportunidad. Y esa oportunidad está disponible para ti hoy mismo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado? Ahora tienes dos opciones. Puedes ignorar este mensaje, seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, como si esta historia fuera solo un relato más. O puedes tomar este momento como un llamado de Dios para acercarte a Él, para hacer un compromiso real con tu fe y para empezar a vivir una vida que refleje su presencia en ti. La decisión es tuya. Pero antes de cerrar este video, quiero hacerte una invitación especial. Si has sentido que Dios te ha hablado a través de este mensaje, si en lo más profundo de tu corazón sabes que necesitas su dirección, te invito a que tomes un paso de fe hoy mismo. Déjame un comentario diciendo, Señor, quiero seguirte. Al escribirlo, estás declarando públicamente que quieres poner a Dios en el centro de tu vida. No es un simple comentario, es una expresión de fe, un paso hacia un nuevo comienzo. Si este mensaje te ha tocado, dale me gusta a este video. No se trata de un simple botón, sino de hacer que más personas puedan recibir esta palabra. Cuando interactúas con este contenido, ayudas a que llegue a otros que necesitan escuchar lo mismo que tú has escuchado hoy. Comparte este video. Hay personas a tu alrededor que están viviendo en la oscuridad, sin esperanza, sin dirección. Tal vez no sabes cómo hablarles de Dios, pero un simple acto como compartir este mensaje puede ser la semilla que transforme sus vidas. Dios sigue obrando. Él no ha abandonado este mundo. Aún en medio del caos, Él está llamando a corazones dispuestos a escuchar su voz. Y hoy, su voz te está llamando a ti. No ignores este momento. No dejes que la oportunidad pase. Toma la decisión de buscar a Dios, de acercarte a Él con sinceridad, de dejar atrás todo lo que te ha alejado de su presencia. Porque cuando un corazón se vuelve a Dios, el mundo entero empieza a cambiar. Que el Señor te bendiga, que su paz llene tu vida y que este sea el comienzo de un camino transformador junto a Él. Nos vemos en el próximo video.